Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Gracias por estar en sintonía de este canal de la Iglesia Evangélica Bautista El Turó de La Peira, aquí en esta red social de YouTube. Nuevamente nos encontramos para reflexionar acerca de la palabra de nuestro buen Dios. En esta ocasión estaremos hablando acerca de un tema que genera malas interpretaciones, de un tema que muchos creyentes quisieran obviar y que no estuviera dentro de la palabra de Dios, y es acerca de la voluntad de nuestro buen Dios. La voluntad de Dios, vamos a leer en el capítulo 12 de Romanos, del 1 al 2, que nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, a quien se le atribuye el haber escrito la carta a los romanos, nos manifiesta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Como dije anteriormente, muchos creyentes quisieran obviar este tema, o que al menos este no estuviera dentro de la palabra de Dios, porque ha habido controversia, ha habido malas interpretaciones, y es que algunos falsos maestros enseñan que no se debe pedir en una oración que se haga la voluntad de Dios. Según estos falsos maestros, cuando le decimos a Dios, después de hacer nuestra serie de peticiones, le decimos a Dios que se haga su voluntad, estamos dándole permiso a Dios, oiga bien, le estamos dando permiso a Dios para que la petición que nosotros estamos haciendo sea contraria a lo que estamos pidiendo. Y es que a estos falsos maestros se les olvida, cuando hacen este tipo de declaraciones, este tipo de conjeturas, se les olvida quién es el creador y quién es la criatura. Se les olvida quién es Dios, quién es el soberano, quién es el Señor y quién es el siervo. Definitivamente la voluntad de Dios debe de primar sobre cualquier otra voluntad, porque Él es el creador, Él es el soberano. No somos nosotros quienes determinan lo que Dios debe hacer, sino que es Él quien determina lo que nosotros, sus hijos, debemos de hacer. Al final será la voluntad de Dios la que prevalezca y no la del ser humano. Sin embargo, muchos creyentes creen a estos falsos maestros y creen que de verdad la voluntad de Dios es algo que puede traer difíciles situaciones para sus vidas, pero no es así. Y el apóstol Pablo en este pasaje de las Escrituras, en esta carta a los romanos, nos dice que esa voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Es lo mejor que nos puede suceder, la voluntad de Dios. Nadie en este mundo, ni siquiera nosotros mismos, nos amamos como Dios nos ama. Por ello, lo mejor que nos puede suceder es que se haga su voluntad. Ahora, muchos creyentes dicen: pero ¿y dónde encuentro la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, mi hermano, mi hermana, está en su santa palabra, está en la Biblia. Ahí está declarado lo que Dios quiere, lo que Dios pide, lo que Dios manda que debemos hacer. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios, que le amemos a Él, pero no un amor superficial, sino que un amor que lo encierra todo. El amor que debemos de tener a Dios debe estar por encima de todo, inclusive por encima de nuestra propia vida. Dios nos manda a que nuestra voluntad, que es egoísta, la antepongamos a la voluntad de Él, que es una voluntad, como ya dije y como repito, y lo dijo el apóstol Pablo, es buena, es agradable y es perfecta. De manera entonces que para saber cuál es la voluntad de Dios, yo tengo que compenetrarme en la palabra de Dios, estudiar cada vez más la palabra de Dios, hacer que la palabra de Dios sea la que me hable y que la palabra de Dios me diga qué es lo que Dios pide de mí. Como ya dije, amarle con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. Esa es la voluntad de Dios, y eso es lo que
Dios quiere que nosotros hagamos. Queremos conocer su voluntad. Entonces debemos, día con día, escudriñar este libro, meditar en él y sobre todo y por supuesto poner en práctica lo que esta palabra nos dice, lo que la Biblia nos está pidiendo. El proverbio en el capítulo 3 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versos del 5 en adelante. Reconociéndolo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si yo quiero tener éxito en esta vida, y hay que decirlo, fuimos creados en amor, fuimos creados por un Dios de amor, y obviamente ese Dios de amor desea que nosotros tengamos éxito. El éxito obviamente a la manera de Dios y no el éxito como lo ve el mundo. Y ese Dios desea que llevemos vidas exitosas. Ese Dios desea que llevemos una vida en abundancia, una vida con propósito. Jesucristo lo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese Dios de amor entonces quiere que tengamos esa vida con propósito. Por ello debemos de fiarnos de Él y no de nosotros mismos. No apoyarme en mi sabiduría humana, que es finita, que no lo conoce todo, que no sabe exactamente discernir ni siquiera entre lo que es bueno y lo que es malo. Para poder yo saber lo que es bueno y lo que es malo, he necesitado escudriñar este libro, porque a mi parecer hay cosas que parecen buenas, a mi parecer, a mi entendimiento, yo soy una persona buena, pero cuando me comparo con los estándares que Dios establece en su santa palabra, me doy cuenta que no soy una buena persona. Me doy cuenta que estoy muy distante de ser esa buena persona, que estoy lejos, millones de años luz, en llegar a ser esa persona que a veces yo pienso que soy. Por eso necesitamos entonces estudiar las Escrituras y no confiarnos de nosotros mismos, de una mente finita, sino de una mente infinita, que es la mente de nuestro buen, amante y bondadoso Dios. Ya hemos dicho en videos anteriores, y usted puede buscar en el canal de YouTube con el nombre Ecos de la Palabra, buscar la lista de reproducción, y ahí en esos videos, si usted no ha visto algunos de ellos, encontrará lo que es la vida cristiana. Y ya hemos dicho que la vida cristiana no es un código de ética, una regla de conducta ni una vida de ritual, sino por el contrario, una relación vital y personal con el Dios vivo, creador del universo, que se ha dado a conocer a la humanidad a través de la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Es una relación, y Jesús nos deja bien claro que para tener una relación con Él hay que ser o hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de Dios. La palabra, los evangelios sinópticos nos enseñan que en cierta ocasión que Jesús estaba en una casa donde estaba haciendo algo que tanto le agradaba, que era enseñar a los demás. Nos dice que en un momento lo interrumpieron y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera, están preguntando por ti, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús aprovechó esta ocasión para decir y recalcar: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y la respuesta: aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Obviamente está hablando de relación. Queremos tener una relación con Jesucristo, debemos entonces hacer la voluntad de su Padre, y ahí tendremos esa relación de amigo a amigo, esa relación de Señor a siervo, esa relación de Dios a criatura, de creador a criatura. Y eso solamente se consigue obedeciéndolo a Él, haciendo la voluntad de su Padre. Recordemos que la palabra nos enseña que Dios abrió los cielos, se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escuchar, a Él obedecer. Esa es la voluntad de Dios. Es una voluntad, nos dice Pablo, buena, es agradable y es perfecta. Así que no tengamos miedo de pedirle a Dios en nuestras oraciones que se haga su voluntad y no la nuestra. Jesucristo, previo antes de ser llevado a la cruz, Jesucristo nos dice la palabra que estuvo en el jardín de Getsemaní, estuvo orando, estuvo implorando, sabía lo que se avecinaba, sabía lo que venía.
sobre su vida, sobre su cuerpo. Y en sus oraciones, al menos así lo registran los evangelios, en 3 ocasiones, él dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que con esa confianza con que Jesús le decía a su Padre: hágase tu voluntad, con esa confianza también nosotros debemos de decirle a nuestro Padre Celestial en las oraciones: Señor, hágase tu voluntad. Señor, estoy sin empleo, necesito un empleo, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Si la tuya es que a través de este proceso en el cual estoy sin empleo, en el cual me he quedado obviamente sin trabajo, estoy sin empleo, en el cual se me ha muerto algún familiar, se me ha muerto un pariente, se me ha muerto una persona que significaba mucho por mí, en esta situación difícil, Señor, que estoy atravesando, que quiero que esto ya pase, que quiero que este dolor que estoy sintiendo ya pase, que quiero que este sufrimiento que me agobia ya pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, no me canso de decirlo. Procuremos que sea la voluntad de Dios. ¿Cómo la conocemos? Ya dije anteriormente, en la palabra. La palabra nos revela a Dios. La palabra nos dice cómo es su voluntad. En tiempos antiguos, los reyes solían enviar a un pregonero, a un emisario, a un heraldo del rey, para que le dijera a la población los decretos que él acababa de dictar. El pregonero iba con un tamboril y decía: por decreto del rey se anuncia nuevos impuestos para la población. Es que no se me ocurre otra cosa más que los impuestos. Pero cualquier comunicado que el rey quería trasladar a sus conciudadanos lo hacía de esa manera. Y esa era la palabra del rey y era la voluntad del rey. La Biblia entonces es la voluntad de nuestro Dios. Salmo 143:10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que tengamos esta actitud del salmista, quien en este Salmo 143, verso 10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad. Sí, la voluntad de Dios es aprendida. Y para aprender la voluntad de Dios debemos de desaprender la voluntad humana. Todo aquello que nos han enseñado a través del mundo, que somos dueños de nuestro propio destino, que somos los amos y señores de nuestra propia vida. En el creyente eso no cabe, porque nuestra vida le pertenece a Dios. Y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera, inclusive lo que hizo con Job. Aunque él me matare, aún esperaré y confiaré en Él, dijo Job, en los momentos en los cuales estaba atravesando situaciones difíciles. Él sabía que esa voluntad de Dios era lo mejor que a él le pudiera pasar. También otro salmo que en este momento no recuerdo la cita, dice: te haré entender y te mostraré el camino por el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y luego dice: no seas como el caballo y como el mulo, que hay que ponerle un freno, si no, no se acercan a ti. Y eso me recuerda lo que hacen en el oeste con los caballos salvajes. Los vaqueros suelen cazar caballos salvajes, y para poder montar esos caballos salvajes hay que domarlos, y muchas veces lo hacen ellos o contratan a una persona que sabe cómo domar caballos. Esa persona o el propio vaquero no va a mutilar el cuerpo del caballo, lo que va a hacer es enseñarle a que sea dócil, enseñarle a que se deje montar, a que se deje, por supuesto, colocar esa montura, y que se deje colocar los frenos y todo lo que se necesita para que alguien lo pueda jinetear. Pero el caballo sigue siendo el caballo. Así es nuestro Dios. Esa manera salvaje, naturaleza salvaje que antes teníamos, porque es de la única forma que se puede etiquetar el pecado, con un salvajismo. Ese ser salvaje que antes teníamos, ese Dios lo domina, lo doma. Seguimos siendo nosotros mismos, pero Él nos está mostrando cuál es el camino que debemos seguir. Antepongamos entonces nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dejemos que sea Él quien decida por nuestra vida. Obviamente no encontraremos en la Biblia tácitamente lo que Dios quiere que hagamos. La voluntad de Dios no me dijo
cuál era el nombre o el apellido de la mujer con la cual me iba a casar. Pero la voluntad de Dios sí me dijo con qué mujeres no me debería de casar. La voluntad de Dios apartó a aquellas mujeres que no me convenían, aquellas mujeres que no eran las que Él había establecido. Finalmente, pude conocer a la que Él sí quería, y a través de su palabra fui viendo que era lo que yo también quería, y lo que por supuesto ella también quería, porque la palabra dice que no andarán dos juntos si primero no están de acuerdo. Y en algo que estábamos de acuerdo ambos era en cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que no le tengamos miedo a la voluntad de Dios. Es buena, es agradable, es perfecta y es lo mejor que le puede pasar a un creyente. Gracias por escuchar estos videos, gracias por verlos y sobre todo gracias por compartirlos. Le pedimos que por favor nos regale un like, le pedimos que por favor comparta no solamente este video, sino que todos los videos que la Iglesia Evangélica Bautista del Turó de la Peira está publicando en sus canales de YouTube y en otras redes sociales, porque lo que pretendemos es que la palabra de Dios llegue a más personas y que puedan conocer del amor de Dios y del perdón que Él tiene a través de la gracia y de lo que Cristo hizo por todos y cada uno de nosotros, morir en la cruz y con el poder de Dios resucitar de entre los muertos. Dios le bendiga.